que se puede hacer en la parte protocolaria. Bai, egunon danori, ongi ondo etorriak eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur, berdintasun jardunaldien 14. edizioari hasiera emango diogu. Inaugurazioa eta agur instituzionala egiteko gurekin daude Lorea Bilbao Ibarra, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura, Euskera eta Kirolerako diputatua, eta Ibon Uribe Lorrieta, Galdako Kalkatea, zuena da berbea, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, egun guztioi. Ez daipa, boikota astelen goizean euripean etorri eta hemen mikrope artega dabiz. Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko gaur hemen egoteko aukerea emotea gaitik. Gure eretziz, Bizkaiko Foru Aldundiaren eretziz, derrigorrezkoa da, herritar guztiak ikusara esatea, zelako garrantzia daukan eta ze gitxi aitortzen dan, bai? Eta ze gitxi aitortzen dan, andraskoak, emakumeak, kirol arloan egiten dozuen, egiten dugun lana. Gure lanaren balioa ezagutaraztea, gure zeregina da, eta horrek motivazio legez balio dau. Beste emakume batzuk parte hartzera animatu daitezen, ez? Gaurkoa bezalako jardunaldiak eurak itzelesko garrantzia daukie, gaia landu, ideiak partekatu, proposamenak aratu, hitzegin beharra daukagu, eta aurrera pausoak eman behar duguz guztion artean, danon artean, erakunde eta gizartearen artean. Kirola egiteko erabakia hartzea, zuzendaritza kargu baten sartzea, entrenatzaile moduan aritzea, danak dira erabaki personalak, hori argi dago, baina danak izango dira errezago hartuko dugu erabaki horreik, horretarako guztion artean baldintza egokiak eta lagungarriak jartzen badoguz. Aukerarik egokienak topatu behar doguz emakumeen eta guztion artean. Bai emakumezko zein gizonezko. Hau ez da genero baten lana birena baino. Aldundiak birena edo tokatzen direnena behintzat. Aldundiak nabarmendu gura dau, garrantzitsua dela emakumeok dagoeneko egiten doguzan gauzak aitortzea. Ze kirol egiten dugun, zeintzuk diran lortzen doguzan markak, ze kargu daukagun, ze erantzukizun daukagun. Hori dana ikusi beharra dago, eta gure gizarteak gainera horren guzti horren berri izateaz gain, harro egon behar dau egiten danaz, eta hori bultzatu, sendotu, errotuta geratu daiten. Azken baten, holantzi bakarrik lortuko dugulako gizarte berdintzuago bat, gizarte justuago bat eta gizarte kohesionatuago bat. Eta hori da hain zuzen be gure asmo nagusienetariko bat. Kirol sistema osotzen dugun erakundeetan, Bizkaiko emakumeen parte hartze aktiboa sustatzea. Sistema horreitan izaten diran eginkizunak, zuzendari dala, entrenatzaile dala, arbitro dala, kirolari dala, ikusentzunezko dala, ikusentzule dala, bere gain hartzea sustatzea. Emakumeak kirolari jagokozan alderdi guztietan aktiboki parte hartu behar dugu eta hori babestea da guri dagokiguna. Horixe da gure sailaren helburu nagusietariko bat, umetatik gainera, txiki-txikitatik hasi eta eskola kirolean hasita. Debemos y queremos apoyar la presencia activa de la mujer vizcaína en este caso, en las entidades que formamos el sistema deportivo, favoreciendo siempre la asunción de los diferentes roles que se dan en el mismo, sea directivo, árbitro, entrenador, deportista, espectadora, incrementar las tasas de participación femenina desde las edades más tempranas del deporte escolar es nuestro cometido. Eta horren adierazgarri izan daitekez, diru laguntza deialdietan jartzen diren irizpideak edo baldintzak, ematen diren diru laguntzak emakumearen presentzia bultzatzeko edo kirola bultzatzeko, egiten diren torneo bereziak, eta bar. Desde la Diputación consideramos imprescindible destacar la importancia del papel que las mujeres vizcaínas desempeñamos en el mundo del deporte, dar apoyo, visibilidad y reconocimiento a lo que a día de hoy todavía sigue siendo desconocido o poco valorado.
los deportes que las mujeres practican, las marcas que consiguen, las posiciones que ocupan en el ranking, las responsabilidades que ostentan. Todo eso se tiene que dar a conocer, se tiene que dar a conocer para conseguir una sociedad más igualitaria, más justa y más cohesionada. Eskerrik asko foro hau antolatzeagaitik, por organizar este foro, porque iniciativas como esta son imprescindibles para poder debatir, escuchar, aprender y avanzar en igualdad. Me gustaría además terminar dando las gracias a todas las mujeres por vuestra aportación, no solo al mundo del deporte, porque aportando al mundo del deporte aportamos a nuestra sociedad. Eskerrik asko, egiten dozuen lanagaitik, batzuk urtetan ari zarie, batzuk ezagutzen zaitu eta aspaldidanik, eta egia esan gustua da ikustea orain ere lehen bezain indartzu eta kementzu ari zariela. Beraz, eskerrik asko, bai kirolariok, zein beste arlo batzutan, hortik bat ikusten dut, eredugarri izan zarienok eta aitzindari izan zarienok. Orain, gauzak ez dagoz oraindik lortuta, baina orain urte batzuk baino pizkat errezago baditugu. Beraz, jarri daiguzan guztion artean, beharrezko ditugun aukerak eta gazteraz esaten den moduan, los mimbres necesarios, arazo hau, benetan gainditu daigun eta beste mota bateko gizarte bat izan daigun, hobea izango dalako, seguru. Zenbat eta berdinago orduan eta hobe. Bueno, eta aurkeztren, eta eskerrik asko Lorea Bilbauri, gure aldunari. Alduna izatez aparte, emakume ahaldundua da. Ikusi indozuen moduen, Jesarri eta berehala aldatu dauz kartelak, non Jesarri behar dan alkateare, baina izinde keinu bat nire aldekoa, ez nabil iruditxar bat emoten alderantziz, kontrakoa. Bere herrien berak maia presitu beharko dago, ez gitxien ez hori? Ez, zuzen zara gure gonbidatua, eta oso gustora, eta horre bat da zuk hemen eukitea, horrelako emakume referente potenteak behar dugu zalako gizartean, eta zuk horren adierazlea zara bebai, eta horregatik eskerrak bebai, Lorea. Bueno, badirez 14 esan geinke bebai, anitz, ez da? Baina 14 jardunaldi antolatu izan dugu zala, bardintasuna ulertzeko. Nik uste dut honek jardunaldiak direzela horretarako. Berdintasuna zer dan eta zer nolako errabak daukasan ulertzeko. Ondino akortan daukat, zuen egotzea izan nintzeneko, lehenengo aurkezpenetan, zelan partartzen eban, baina bakarrik neukan gainazaleko irudi bat, berdintasuna zein zanaren gainetiko ikuspegi bat, baino ez neukan. Eta urteetan zehar, deskribatu izan dut, eta seguramente zeuek be, horrelako prozesu batetatik pasatu izan zarie, zer nolako sakuntasuna dekon bardintasun ezak eta bardintasunak berez. Eta nik uste jardunaldi honek lagundu egin dabela horretan, eta laguntzen dabela horretan. Eta atzo bezalako egunaren ostean ospatzen badugu be, ez da zorizko kontu bat, baizik eta da benetan be erakusteko zelan biolentziaren atzetik berdintasun eza dagoen. Eta berdintasun eza hori ikusten da boter erlazioetan, estereotipo eta horrelak errepikatzen dugu zanean, eta bar. 1000 aldagai dagoz horren atzetik, hori erakusten da bezanak. Eta gaurkoa, kirola, da esparru eta aldagai oso potentea, oso poteretsua, eta nik uste programan berran ikusten dela zer nolako implikazioak ukin aldauzen kirolak berdintasunezarekin. Ez da bakarrik emakumeak elkartetan badagoz be elkarte buru ez direzela, ez da bakarrik hainbat kirol esparroetan emakumeak agertzen ez direzela, baizik eta kirolak osasunarekin dekon zerikusia, erlazioa, estereotipoak apurtzeko dekon gaitasuna bebai, eta milaka erlazio gaurko egunean eta adituekin apurka zehazten eta isolatzen joango garezena.
Decía, de forma muy breve, le daba primero las gracias a la concejala de Igualdad, que por tantos años ha estado trabajando a favor de la igualdad. Es que ricasco por presentarme. Le estaba dando las gracias también a la diputada, que en euskera tiene una traducción más bonita, es alduna, ¿no? Es como empoderada, casi, ¿no? No diría que literalmente signifique eso, pero sí que me daba para hacer ese juego de palabras con Lorea, porque es una mujer empoderada, a mi modo de ver, y para mí es un lujo contar con su presencia aquí. Hacía incluso un pequeño chiste por cómo nos ha movido de sitio, pero poniéndole bien ella, porque en realidad lo que ella quería era destacar al alcate, que está en su municipio, y nosotros queríamos destacarle a ella, pero se ha salido con la suya. De verdad que hace falta muchas mujeres referentes en la sociedad y especialmente en el deporte. También he estado haciendo un pequeño repaso sobre los 14 años, bueno, un brevísimo repaso sobre los 14 años, las 14 jornadas, los 14 años que llevamos realizando estas jornadas, que no se hacen de casualidad por estas fechas, se hacen en el entorno del 25N, porque pretenden así formar, sensibilizar y concienciar a la sociedad de que detrás de la violencia hacia las mujeres, contra las mujeres, detrás de la violencia machista, está la falta de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y en estos 14 años yo echaba la mirada para atrás, como cuando era concejal, alguna vez me tocó presentar las jornadas cuando las celebrábamos en el Areto de la Música Escuela, ya os acordaréis algunas porque sois repetidoras. Y recuerdo que entonces tenía una imagen muy superficial de lo que era la falta de igualdad. Yo me veía a mí mismo como muy concienciado, pero en realidad no tenía prácticamente idea de las implicaciones y de la profundidad del tema. Y estas jornadas, con el paso de los años, y yo he tenido la suerte además de poder trabajar con profesionales extraordinarias, como es Laura Pinto, que es la técnica de igualdad del Ayuntamiento por tantos años, y también en Eudel, también lo tengo que decir, con Mireia Espiao, he tenido la suerte además de poder profundizar en las raíces que hunden la violencia contra las mujeres. Pero para vosotras estas jornadas y para vosotros creo que ayudan a eso, a ir desmembrando esa falta de igualdad, ir adentrándonos en esas aguas insondables a veces y buceando poco a poco, ir encontrando esas relaciones como por ejemplo vamos a hacer hoy con el tema del deporte, porque una cosa, Lorea ha apuntado varias cosas, ¿verdad? La necesidad de visibilizar a las mujeres deportistas, el papel de las diferentes agentes en deporte y otras más cosas ha apuntado, pero al margen de eso quedan muchas más que hoy yo creo que vamos a poder explorar, como las implicaciones que tiene en la falta de salud en las mujeres. Vivís más años, pero vivís peor los últimos años de vida, en cómo puede aportar el deporte a romper estereotipos, destruir esos estereotipos tan dañinos, feminizados, masculinizados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que las jornadas de hoy presentan un programa muy rico que va a permitirnos pues explorar varios lados de ese prisma, y solo deseo que disfrutemos con las ponentes, que sé que son de nivel. Y casi con esto me despido para que empecemos de verdad ahora con las jornadas. Eskerrak eman ez dan hori etorri izanagatik eta hori urtero hemen egoten izateagatik. Zuek sariek gero kalean eta gizartean oneri indar gehiago emango duzuenak eta horregatik eskerrak berriro etortzeagatik. Ya están en la mesa Matilde Fontecha Miranda, María Martín Rodríguez y Dorleta Ugalde Usandizaga. La mesa con que iniciamos estas jornadas.
Tras el café se incorporará Ainhoa Azurmendi Echegaray, a la que queremos agradecer especialmente el esfuerzo que ha hecho colaborando con nosotras en la elaboración de los contenidos de estas jornadas, del programa de estas jornadas. Astera goaz, lehenengo zatia, eta horretarako Dorleta Ugalde Usandizaga, Eusko Jaurlaritzako kirol zuzendaritzako kirol teknikaria izango da, moderatzaile lanean arituko dena. Dorleta, zurea da saioa. Eskerrik asko. Kaixo, egun on guztioi, nik hau bizi bat naiz, eta hizkuntzari izpide bezala esango izuet, nik gai orokorrak euskaraz egingo ditu dela, eta gero islari bakoitza euskalduna edo erdalduna denaren arabera, beraiekin hitz egin dut, eta erderaz egingo dieta aurkezpena, erderaz egin behar dutenei bere aurkezpena, eta euskaraz egingo dut euskaldunak direnei. Por mi parte, simplemente, eskertu, bai, bereziki Ainhoari Beñoak esan duen bezala, Garguiseko maila benetan, islarien maila oso altua delako, eta gai hontan punta-puntan dabilen jendea dalako. Eta gutxitan izaten da hori danak biltzeko, eta agenda hori danak biltzeko, ez da, privilegioa, lujoa da. Lehenengo hasiko da hitz egiten Matilde Fontetxa, eta, Matilde Fontetxari buruz egin dezaket hemen, puedo decir tantas cosas de ti, Matilde. Matilde es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomada universitaria en Coeducación, tiene una Real Medalla al Mérito Deportivo 2009 por su trayectoria docente e investigadora en el tema mujer y deporte, otorgada por el Consejo Superior de Deportes, y tiene más de 4 décadas de experiencia laboral en todos los niveles educativos, en educación física, enseñanza reglada, investigadora, imparte cursos, ponencias, ha publicado diversos trabajos. En el 2016 publicó el libro El deporte se instala en las cavernas de la igualdad. Yo sobre todo quería destacar, además de este currículum tan extenso, que ha sido pionera en aunar dos campos que son el feminismo, dos campos, no sé cómo decirlo, el sistema, el paradigma feminista, con el mundo deportivo, que hoy en día, eso ya lo hizo desde hace tantos años y hoy en día todavía sigue siendo un terreno en el que cuesta muchísimo trabajar, porque todavía en el mundo deportivo cuesta calar el discurso feminista y cuesta ver muchísimas cosas y Matilde lleva muchísimos años trabajando en ello, o sea que ha sido en ese sentido, precursora total. Porque soy muy mayor. Por eso llevo más años. Bueno, muchas gracias por esta presentación tan cariñosa, Dorleta. Muchísimas gracias al Ayuntamiento por estas jornadas, a la organización y a las personas que estamos aquí hoy. Tal como me ha pedido la organización, comenzaré dando algunos datos que nos ayuden para situar el tema que vamos a tratar estos 2 días, ¿no? La situación de la mujer en el deporte. Hay que empezar por decir que no existen datos concluyentes, porque existen muchas fuentes que no tienen los mismos criterios y a veces es difícil sacar conclusiones realmente objetivas. Esto es un escollo con el que llevamos chocando muchísimos años, pero recientemente lo ha constatado en su tesis doctoral Ainhoa Azurmendi, o sea que estamos en las mismas. Lo que sí arrojan todos los datos de todos los estudios y de todas las investigaciones es que existe discriminación, que existe desigualdad entre hombres y mujeres, en todo. En mujeres que practican, en tiempo que dedican, en calidad de lo que hacen, en variedad, en presupuesto, en gasto de dinero, etcétera, etcétera. Y para que no creáis que me quiero zafar de los números, vamos a dar algunos números que nos lo dejan un poquito más claro.
La diferencia de la práctica entre mujeres y hombres, según tantas encuestas que se hacen de prácticas activas y esto, de población activa, hablan alrededor, algo menos, de 50-30. El 50% de los hombres y el 30% de las mujeres, o un poquito menos, hacen actividad física. Claro, luego lo que os decía de los criterios, hay veces que se mete caminar, otras veces no, o sea que todo no es tampoco así tan claro. Las licencias federadas, que es un dato muy inferior en mujeres, alrededor del 18-20% de mujeres federadas y el 80% de los hombres. O sea que ahí fijaros 4 veces más los hombres que las mujeres. El último dato que tenemos de Euskadi es que en 2016 había un 21% de mujeres federadas en Euskadi, o sea, un 1% más que todos estos años atrás. Las mujeres universitarias es las que menos diferencia tienen con los hombres universitarios. Claro, es el momento más libre de las mujeres. Entonces, suele ser 35 mujeres, 45 hombres. La élite también suele ser alrededor del 20%. Y el deporte escolar, pues es un problemón, saber lo que se hace en deporte escolar, porque a veces se mezcla deporte escolar con deporte en edad escolar, lo que hacen en el colegio, lo que hacen fuera, etcétera, etcétera, excepto federaciones que va aparte, niños y niñas que están federadas. Podemos encontrar en algunas zonas y algunos estudios que hay doble niños que niñas haciendo deporte escolar, otros que viene a ser el 20, el 30%, y Guipúzcoa, que se lleva la medalla, porque es donde más niños y más niñas practican deporte escolar y además de forma muy equilibrada. Bueno, pues con todo y con ello, si cogemos este dato que nos parece estupendo, tenemos que bajarle un poquito los peldaños. ¿Por qué? Porque detrás de estos datos que nos parecen tan objetivos, encontramos ciertas trampas. Por ejemplo, los niños ya en infantil compiten, están federados y compiten en sus equipos y en sus competiciones federadas. Y las niñas prácticamente no están federadas. Luego, ¿qué pasa? Que muchos niños ya están en sus federaciones y sus competiciones y no participan en el deporte escolar. Otro dato también sacado de Euskadi es del Basket Team, que lleva muchos años dando becas a deportistas de alto nivel y lo hacen de una manera estupenda, equilibrada entre hombres y mujeres. Bueno, pues también aquí hay que tener en cuenta que muchos hombres euskaldunes son profesionales del deporte, que viven del deporte y no tienen acceso a esas becas, mientras que las mujeres es muy raro que puedan vivir de la práctica deportiva y son las que acceden a esas becas, aunque estén incluso en niveles internacionales más altas que los hombres. Por eso os digo que, fijaros, hasta ahí tenemos que darle la vuelta un poquito a la cabeza y pensar qué hay detrás de todo esto. Bueno. Un dato que me parece muy significativo es que en todos los estudios de educación física, las ciencias de la actividad física, magisterio especialista en educación física, etcétera, hay siempre menos hombres que mujeres. Se llegó a un 33%, a un tercio hace como 15, 20 años, y luego ha disminuido en casi todas las facultades españolas. Entonces, en la UPV, junto con las ingenierías de máximo prestigio social, son los únicos estudios universitarios que han perdido alumnas. Esto es un dato gravísimo, es un dato de retroceso, porque claro, son dos mundos, el mundo del deporte, que es muy, muy androcéntrico, y el mundo del prestigio social, que ahí han ido disminuyendo también las niñas. De esto, bueno, cuando empezamos con la coeducación, hace muchos años, se hizo mucho esfuerzo en estimular a las niñas a que cogieran estas carreras. Se consiguió algún avance, pero con estos últimos 15, 20 años que hemos ido retrocediendo en temas de igualdad en este país, pues ha desaparecido esto. Bueno, claro, si además que hay poquísimas chicas, el profesorado universitario no impartimos la docencia desde la perspectiva de género o la perspectiva feminista, ahí es fácil entender que luego todo lo que es la asignatura de educación física en primaria, secundaria, etcétera, pues no se discrimine, realmente discrimine a las niñas, las trate de una forma diferente porque el profesorado no está preparado. Eso en cuanto a participación. El tiempo. Se dicen dos palabras, menos tiempo, un tiempo más parcializado, porque las mujeres cuando hacen actividad física en muchos casos lo hacen
aprovechando los horarios partidos para seguir atendiendo a los miembros de su célula familiar, ¿no? Luego también menor calidad y menos coste económico, que va unido en instalaciones, inferior cualificación de sus entrenadoras, entrenadores, en el material deportivo, en los desplazamientos para ir a competir, etcétera, etcétera. Menos variado también. Las mujeres practican menos número de actividades físicas que los hombres. Y luego características muy diferentes, que yo creo que estos serían los aspectos cualitativos que a mí personalmente me importan más que los números, que los aspectos, que los datos cuantitativos. Por ejemplo, realizan casi siempre en entornos cerrados, que es lo que llamamos en nuestro ámbito sin incertidumbre del medio, es decir, casi siempre piscina o gimnasio, ¿no? Apenas lo hacen en contacto con la naturaleza, comparando con los hombres, y cuando lo hacen no van muy lejos. Pues se pueden ir en bici, pueden salir a andar, pueden salir a correr, pero también muchas veces lo hacen por acompañar a otras personas, normalmente miembros de su familia. No hacen deporte de riesgo. Y no es porque no les guste, porque yo aquí hice una investigación que lo vi clarísimo, que a las mujeres incluso daba que tenían más gusto por la actividad física de riesgo que los hombres, pero luego las circunstancias no les ayudan a hacer este tipo de actividad física. Y esto ya se ve desde los parques infantiles. ¿Quién hace acrobacias con la bici, con los patinetes? Pues son los niños, las niñas rara vez. Y claro, otra cosa importantísima, es que hacen actividades individuales, no hacen deportes y juegos de equipo, con lo que se ven privadas de todo lo que es la diversión, la cooperación, la competición, la relación con otras personas, etc. Hoy en día hay niñas, sobre todo ya al llegar a la adolescencia, que tienen que dejar de jugar deportes de equipo porque no se ofertan, no hay equipos para que jueguen. Y esto a mí me parece gravísimo y sigue ocurriendo. Bueno, las mujeres hacen actividad física, dicen que por salud, casi siempre al final es por adelgazar, pero bueno, por salud. Y los hombres por disfrute, porque lo pasan fenomenal echando la pachanguita con sus amigos. Y aquí está el caballo de batalla, es lo que yo llamo sufrimiento versus placer. La ausencia del disfrute, de la diversión en la práctica de las mujeres es una de las claves de la desigualdad en el deporte. Sigue sin querer entenderse. Aunque María Martín nos va a hablar de ese tema, solamente quiero aportar dos detalles para que vayamos reflexionando y pensando en el tema. Las mujeres, claro, nada es casualidad, el deporte no se da al margen de la sociedad, ¿no? Entonces, tradicionalmente las mujeres no hemos tenido derecho al placer, lo sabemos muy bien. Todavía hay culturas en que lo tienen estrictamente prohibido, pero aquí, por cultura, por tradición, no teníamos derecho al placer, ¿no? Entonces, cuando al final del siglo XVIII nace el deporte moderno y los primeros Juegos Olímpicos, ellas quedan fuera. No es casualidad que la palabra deporte, etimológicamente, signifique diversión. Si echamos un vistazo a los deportes que practican hombres y mujeres, vemos que las mujeres están a todos los niveles, pero ya si hablamos del alto nivel ni te cuento, están en las gimnasias, en todo tipo de gimnasias, en la natación sincronizada, que es durísimo, que supone horas y horas de esfuerzo de entrenamiento, y ese tipo de esfuerzo normalmente no lo realizan los chicos, es muy, muy, muy minoritario. O si pensamos en el ballet clásico, ¿a quiénes les sangran los pies por dedicarse horas y horas a estar sobre las zapatillas de punta? No sé si habéis pensado alguna vez. Los hombres no usan zapatillas de punta, solo son las mujeres en el ballet clásico. Los hombres usan zapatillas de media punta, no tienen que estar ahí sobre los dedos de los pies. Bueno, eso ahí, para que nos vaya quedando. Bueno, si analizamos la mujer en los cargos de tomas de decisiones, en los cargos importantes, todavía es más negativo el dato. En las grandes entidades, el COE, las federaciones, los clubes, no llega al 10%. En conjunto nunca se ha llegado al 10%. Y si vamos a los cargos más importantes, como es el Comité Olímpico Internacional, el COI, se reduce al 3% la presencia de mujeres. Parece mentira, ¿verdad? Pues ahí estamos. Bueno, en las pocas ocasiones en que llega una mujer, pues suele haber por parte de los directivos del deporte reacciones
pues trogloditas, no lo vamos a maquillar, trogloditas. Y lo mismo ocurre cuando arbitra una mujer, cuando entrena una mujer, cuando hay una mujer médica, etcétera, etcétera. De árbitras y entrenadoras tampoco tenemos datos, excepto, yo solo he encontrado de Guipúzcoa, una vez más, y una vez más gracias a la tesis mencionada de Ainhoa Azurmendi. Y dice que árbitras hay un 16% y entrenadoras un 8%, bajita también la proporción. Bueno, algo que he leído en la prensa recientemente dice que en 2017 no había ninguna mujer que entrenara a ninguno de los 20 tenistas más importantes del mundo, pero tampoco a ninguna de las 20 mujeres más importantes del mundo, tenistas. No es de extrañar. Para ser entrenadora o entrenador de cualquier deporte hay que hacer los famosos cursos que se siguen llamando de entrenadores nacionales. Aquí no tenemos datos, las federaciones no nos dan datos por sexo, pero sí que alguna vez nos llega alguna filtración y, por ejemplo, sí que os puedo decir que en el de entrenadores nacionales de baloncesto de 2015 había 200 personas y solamente 7 mujeres. Luego, muchas mujeres que han intentado hacer estos cursos o cuentan sus experiencias que han sido muy duras, claro, 7 entre 200 o yo qué sé, o entre 100 es mucho, ¿no? Aunque sea el doble, que nunca llega al doble. Y algunas llegan a abandonar porque no soportan cómo les tratan compañeros y entrenadores o profesores del curso, y profesores del curso. Bueno, en general podemos afirmar que la institución deporte, en general, trata a las deportistas y a las profesionales del mundo del deporte, a todas, de una manera que no sería ya de recibo en otros ámbitos laborales o sociales. Para el libro que ha comentado Dorleta, el del deporte que se instala en las cavernas de la igualdad, recogí muchos casos de vejaciones que han sufrido todo tipo de profesionales en el deporte. No voy a repetir esto, me voy a centrar en poner el foco positivo. ¿Por qué? Porque estoy convencida que cuando hay mujeres que están formadas en feminismo, que trabajan desde la perspectiva de género, se consiguen unos avances increíbles. Y os voy a poner 2 ejemplos. Uno, Tarpischev, que era el presidente de la Federación Rusa de Tenis y un puesto importantísimo en el COI, etcétera, dijo en público en un programa de televisión acerca de Serena y Venus Williams, habló de los hermanos Williams y dijo que cuestionan sus géneros y afirman que empañan el tenis mundial. Afortunadamente estaba ahí Ayaster, una mujer valiente que además tenía un puesto de responsabilidad en mujeres tenistas americanas, le impuso una multa de $25.000 y le dejó suspendido 1 año. No puede parecer mucho, pero en el mundo del deporte es extraordinario. Además, la Federación de Estados Unidos tomó cartas en el asunto y le obligó a pedir disculpas a las hermanas Williams. En Inglaterra, el segundo ejemplo que voy a poner, una persona importantísima del mundo del fútbol, Cumming, vicepresidente de la Federación, etcétera, le dijo a una árbitra que se llama Lucy May, literalmente, tu sitio está en la cocina y no en un campo de fútbol. No es nada contra ti, pero mientras yo viva, una mujer no arbitrará en mi liga. Esta joven lo denunció y también consiguió que lo inhabilitaran por 4 meses. Él dijo que sí, que era verdad, que eso lo había dicho, pero que le parecía una sanción excesiva. Bueno, ya he dicho que las deportistas son las más perjudicadas, no sé si lo he dicho, pero lo repito, y se lleva la palma la Federación de Fútbol. Cuanto más androcéntrico es el deporte, todavía son peor tratadas las mujeres. Todavía no se les permite en este país ni ser profesionales. Por suerte, tenemos el dato de finales de 2017 de Noruega, en que las futbolistas noruegas cobran exactamente igual que los hombres. O sea que tenemos modelos en que fijarnos para poder avanzar. No hay que inventarse nada, hay que mirar a ver cómo funcionan otros sitios para poder mejorar. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Londres, en 2016, se filtró a la prensa, porque esto ha ocurrido toda la vida, tenemos muchísimos datos de toda una vida de ver cómo se ha tratado a las deportistas en los campeonatos y en los acontecimientos internacionales. Pero por primera vez, las futbolistas
japonesas, que no es un país precisamente pobre, denunciaron que mientras sus compañeros viajaban a los Juegos Olímpicos en business, ellas lo hacían en turista. Además, ellas tenían muchos más méritos y habían ganado muchos más trofeos que sus compañeros chicos. Bueno, esto fue en 2012. Pues hace poquísimo, hace unas semanas, el Barcelona ha vuelto a cometer el mismo error. Curiosamente, dicen que es una gira mixta que va a hacer con hombres y mujeres futbolistas y se van a Estados Unidos. Pues empiezan con buen pie. A ellos les llevan en primera también y a ellas en turismo. El Valencia, en octubre, hace 4 días, lo mismo. Vienen a Bilbao a jugar, ellas vienen en autobús y ellos en avión. Como ves, hay gente que no tiene capacidad de aprender. Bueno, ¿qué es lo más grave del deporte? Fijaros lo que os voy a decir. No es que no traten bien a las mujeres de su ámbito, cualquier profesional o deportista de su ámbito. Es que discrimina a todas las niñas y a todas las mujeres de la sociedad. ¿Por qué? Porque tal como tratan los medios de comunicación el tema del deporte, las noticias que dan y cómo las dan, su ausencia, sus noticias y cómo las dan, hace que creamos en general que las mujeres no tienen nada que hacer en el deporte. En definitiva, que somos seres inferiores. Y ese es mi caballo de batalla. Ese es el mayor problema actualmente en el deporte. Luego estas mismas ideas las transmiten las federaciones, las familias, los centros escolares, etcétera, etcétera. ¿Por qué ocurre esto? En mi opinión, hay 2 ideas de peso, 2 temas de peso. Uno, que el deporte es una isla que funciona al margen de las sociedades democráticas. No solamente en este tema de discriminación de las mujeres, sino en otros temas de derechos humanos. No es de recibo que no participen, por ejemplo, en todas las campañas que está habiendo contra la homofobia en el deporte. Pues nada, se quedan también al margen, ¿no? Ese sería el primer tema, lo que es el pensamiento del mundo del deporte. Y el segundo, que no ha habido mujeres ni hombres que hayan trabajado desde la perspectiva de género, que se hayan formado, hay que formarse. Si hubiera habido deportistas, entrenadoras, técnicas, profesoras, investigadoras, médicas, que tuvieran formación en este tema, estarían enfocando su trabajo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de género. Por eso, en estas jornadas es necesario hablar de feminismo, porque si tú te formas en feminismo, luego lo aplicas al mundo del deporte. Pero la base de toda la desigualdad, como es estructural, impregna todo lo que hacemos cada día, se tiene que enfocar desde este paradigma, porque si no, no podemos avanzar. Podemos hacer 12.000 congresos de mujer y deporte y seguimos repitiendo los mismos errores. El feminismo solo pretende la justicia para todos los seres humanos. Igualdad, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Y es positivo, si tú eres una persona de bien, dices, bueno, pues la justicia y la igualdad lo tengo que asumir. Es algo que todavía no se entiende porque seguimos diciendo que el feminismo no sé qué cosas raras es. Bueno, es una revolución pacífica que lleva 300 años intentando avanzar en este tema. Se han conseguido cosas, por supuesto, no voy a decir yo que no se han conseguido, pero mucho menos de lo que deberían en 300 años, porque en 100 años se han conseguido cambios sociales alucinantes, como abolir la esclavitud, por ejemplo. Y sin embargo, con estos temas vamos mucho, mucho más a la zaga. Estamos viviendo un momento histórico fantástico, que es lo que ya se ha dado en llamar la cuarta ola del feminismo, con todo esto de los movimientos sociales que está habiendo a raíz del Me Too, del Yo sí te creo, de contra la manada, etcétera, etcétera. La cuarta ola. Rápidamente vamos a recordar en qué consistían las otras olas. La primera se extiende desde la Revolución Francesa hasta mediados del siglo XIX y ya empieza a reivindicar que somos igual de inteligentes que los hombres y que queremos tener derecho a la educación porque nos tenían prohibida la educación. Bueno, en Francia, en esta Revolución Francesa que solo fue para los hombres, unas ciudadanas presentan el cuaderno de reformas y hacen protestas y su líder, Olympe de Gouges, acaba en la guillotina, así, sin tonterías. En Inglaterra destaca Mary Wollstonecraft, que ya en 1792, en esta primera ola del feminismo, escribe Vindicaciones de los derechos de la mujer. ¿Cuál sería la segunda ola? El sufragismo, cuando ya
las mujeres empiezan a decir, a partir del siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que ellas quieren votar, que quieren tener derecho al voto. Aquí destacan en Inglaterra el matrimonio Stuart Miller, que ya escribe en 1800, a mediados de 1800, el sometimiento de la mujer y que sentó las bases del sufragismo. Además, se une a otro tipo de actividades sociales, como es luchar contra otras desigualdades, como la esclavitud, por ejemplo. Bueno, en Nueva York también, ya en 1848, tiene el primer congreso de mujeres lugar, en Nueva York, lo que se llama Seneca Fall, y reclaman la independencia de la mujer de las decisiones de padres y maridos. Fijaros, 1848. Y la tercera ola del feminismo es ya la contemporánea. Empieza con todo lo que hemos dado en llamar la Revolución de Mayo del 68 y las reivindicaciones que hacen siguen estando vigentes. Algunas se consiguen, como el derecho al aborto o como la despenalización de la homosexualidad, porque encima eso son las mujeres las que inician esta revolución, luego beneficia al resto de la sociedad, a esos grupos que están en esos temas que ellas reivindican. Se empieza a decir que lo político es personal. Y eso es muy importante, este eslogan es muy importante, porque cosas que se quedaban dentro, los trapos sucios se lavan en casa, que nos han dicho nuestras madres, ¿verdad?, desde pequeñitas, salen a la calle. Porque la violencia dentro del matrimonio incluso no se podía hacer nada contra él, y esto hace que salgan a la luz pública todos estos temas. Empieza la formación masiva para las mujeres, empiezan a asistir a la universidad, son en pocos años quienes más títulos consiguen, quienes mejores notas tienen, hace como no llega a 10 años ya pasan la barrera de las tesis doctorales, que ya hay más mujeres que hombres que leen las tesis doctorales, etc. Entonces, ¿por qué no tenemos puestos de tomas de decisiones en relación con nuestra formación y con lo que trabajamos, con lo que hacemos? ¿Por qué todavía seguimos teniendo el 10% de la riqueza en el mundo y el 1% del dinero? Yo tengo mi propia teoría. El intelecto es importantísimo y, de hecho, formarnos fue fundamental para empezar a salir adelante y a reivindicar nuestros derechos, pero yo creo que nos tienen, yo suelo decir, atrapadas por el cuerpo. Una mujer actualmente, aunque tenga un puesto importantísimo, sigue siendo juzgada por su cuerpo, en todos los aspectos. Después de esa tercera ola del feminismo, empieza, claro, el patriarcado se asusta y dice, ¿cómo? ¿Que estas quieren controlar su propio cuerpo? Quieren abortar, quieren tener relaciones sexuales libres, pero bueno, si ha sido nuestra herramienta de siempre para controlarlas, las hemos controlado a través del cuerpo, de la estética, del modelo de estética y de la maternidad. Y ahora ¿quieren ellas quitarnos este instrumento tan valioso? Ni hablar. Y entonces ahí empieza, en los años 80, en Estados Unidos, en los 90, en Europa, empiezan a frenarnos. ¿Y cómo lo hacen? Pues de una manera muy sibilina. Ya no nos podían encerrar en casa. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? A decir que hay igualdad real, o sea, que hay igualdad legal. Es verdad que hay igualdad legal ya en muchos países. Y luego se inventan un truco que ese es nuevo. Bueno, esto es mi opinión, no tenéis por qué creerme. Que es que ellas eligen. Si yo me quiero cortar a trocitos en el quirófano a base de cirugías cada 6 meses, elijo yo libremente, ¿no? Entonces, ese invento, junto con el espejismo de la igualdad, que nos han dicho que ¿qué queréis vosotras ya si lo tenéis todo?, es lo que ha hecho que hayamos empezado a retroceder. El modelo de belleza que está impuesto dificulta la vida de las mujeres, los zapatos, la vestimenta, todo eso siempre va unido a frenar nuestra movilidad, a que sea más incómodo andar por la vida. Yo ayer, por ejemplo, en el vuelo, al lado mío, ¿ves? Ya no lo tenía que decir porque me voy a ir del tiempo, pero bueno. No, te estoy controlando el tiempo. ¿Y voy muy bien? Vale, gracias, Dorleta. Ayer venía yo en un vuelo y al lado mío había un chico que se había subido al avión muy colocado porque justo iba delante de mí, luego se sentó al lado, iba fatal y a la hora de despertarle no podían porque estaba muy puesto. Y entonces vino una azafata, ya con muchos bríos, le dio en la cara, le echó agua y tal, le ayudó, se puso a su lado, le meneó. Esta chica iba con una falda estrechísima y cortísima y con tacones así.
Yo rápidamente pienso, pero ¿no harías mucho mejor tu trabajo con unos pantaloncitos y una ropa cómoda? Todo eso nos perjudica. A esa chica le estaba perjudicando el ir vestida de esa manera, pero lo podemos ver a diario en todos los sitios, ¿verdad? Bueno, entonces, ha sido una jugada maestra todo esto de la estética, porque además nos han convertido en una mina para ganar dinero. El dinero que nos gastamos las mujeres en todo lo que conlleva la estética, en cirugías, etcétera, etcétera, es incalculable. Bueno, está calculado. Bastante más que en educación, por ejemplo, ¿vale? Pero es que además se ha revalorizado, se ha aumentado las ganancias que tienen a través de, por ejemplo, temas tan antiguos como la prostitución, que ahora está totalmente disparada y siempre son beneficios para ellos, ¿eh? Las prostitutas reciben muy pocos beneficios. Y también los nuevos inventos como los vientres de alquiler, que tienen muchos temas en común. Entonces ahora ya somos fábricas de criaturas. Y en muchos países ya sabéis que están surgiendo las granjas de mujeres, te compran la criatura, etcétera, etcétera. Entonces, no solo lo que nos incitan a gastar a nosotras porque si no, no somos admitidas, si no tenemos un look adecuado, sino todo lo que se está ganando desde los cuerpos de las mujeres. Entonces, nunca hemos estado peor con respecto al cuerpo que en estos momentos. Aunque hayamos tenido menos libertad, pero nunca se ha abusado de nuestros cuerpos como se está haciendo ahora. No sé si sabéis, por ejemplo, bueno, hay muchísimos temas, pero uno que es alucinante es que en ciertos países se está obligando a las mujeres a donar órganos. Claro, ahí están los médicos implicados, etcétera, etcétera. Entonces los maridos venden un riñón de su esposa, le quitan un riñón y que siga con otro. Y ellas no pueden hacer absolutamente nada. O sea que estos inventos modernos médicos también nos están perjudicando tremendamente. Bueno, sufrimos en nuestros cuerpos todo lo que es el retroceso. De hecho, todos los movimientos de la manada han sido por temas de acosos sexuales, como he dicho, ¿no? Y estos cambios tan importantes, ¿cómo han influido en el mundo del deporte? Bueno, sabemos que en Islandia sí que las mujeres deportistas se han unido al Me Too y han salido a la calle para denunciar los abusos sexuales. Sabemos que en la India, uno de los países que está, ya los datos de este año, de 2018, es el país más peligroso para las mujeres, donde hay muchísimas granjas, por ejemplo, de mujeres, han intentado, y no ha sido posible que las federaciones les den datos de acoso y abuso sexual. Todos estos avances, que cantidad de profesionales están ahora reconociendo cómo han sido tratadas, están saliendo a la luz, blog, películas, documentales, etcétera, etcétera, están siendo muy importantes y todos estos movimientos hace que lo estemos llamando cuarta ola del feminismo. Por ejemplo, ahora mismo acaba de haber en Zaragoza un congreso internacional muy importante y en un estudio que han hecho, el 53% de las personas que allá había se declaran feministas. Esto es una de las consecuencias de estos movimientos porque antes era imposible que casi nadie dijera yo soy feminista, aunque fueras feminista lo tenías que ocultar por la cuenta que tenías. Y luego coeducación, que aquí concretamente en Euskadi, junto con Cataluña, Valencia, hubo tal movimiento en los años finales de los 60 o 90 en coeducación que fuimos referente europeo. Luego ya vino el gobierno del PP y quitaron todas las ayudas porque realmente vieron que es la auténtica revolución es desde los pequeñitos, educar en igualdad a niñas y niños, ¿no? Bueno, pues ahora acaba de haber en Madrid un congreso de coeducación que ha reunido a más de 1000 personas. Todo esto es señal de que las cosas están yendo para adelante. Bueno, decía eso, volviendo a lo del tema de la India, que no dan datos, en eso estamos igualados, porque en España tampoco hay abuso y acoso sexual en el deporte, dicen los directivos del deporte. ¿Para qué vamos a investigar? Entonces somos de los poquísimos países que no tienen investigaciones.
Pero antes sí que os quería dar unas pinceladas de cómo están las mujeres en el mundo del deporte. ¿Por qué están tan mal? ¿Por qué digo yo que se les trata tan mal? Bueno, se las cosifican los medios primero las federaciones, imponiendo esos vestimentos sexistas para que luzcan su cuerpo, ¿no? No son modelos, son profesionales del deporte. Su oficio es ser eficaces, tener pericia deportiva, pero eso no importa, lo importante es que seas más guapa, que tengas mejor cuerpo, etcétera, etcétera. Y lo mismo ocurre en los medios de comunicación, ¿no? Pues qué es lo que importa de las mujeres, tanto en las federaciones como cómo lo transmiten los medios. No sé si os habéis fijado también, hace unos años esto no ocurría, es otro de los datos de retroceso, que cuando las mujeres participaban en competiciones, pues muchas lo hacían pues como era su personalidad, sin más. A ellas les gustaba pelo corto porque era más cómodo, una camiseta y un vaquero, y así iban. Ahora las deportistas aparecen con unas melenas larguísimas, con unos recogidos de peluquería para jugar, maquilladas, se tatúan la línea del párpado, se tatúan la raya de los labios, etcétera. ¿Por qué? Porque están obligadas a cumplir con el mandato estético de la sociedad. Lo mismo que todas las mujeres, pero ellas en un ámbito que es mucho más ridículo, porque es que no sé si habéis probado hacer ejercicio y sudar con maquillaje en la cara, es realmente incómodo. Bueno, esto es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué se hace? ¿Porque son libres de ir así? No, porque siempre sobre ellas pesa el tema de la homofobia, que en el deporte es fortísimo. O sea, existe homofobia en la sociedad, pero mucho más fuerte en el deporte, ¿no? Y entonces ellas tienen que defender su feminidad y tienen que demostrar que ellas no tienen otra tendencia sexual, aunque sea totalmente legítimo y aunque sea así, pero lo tienen que ocultar. Y ese es uno de los grandes temas actualmente de las deportistas. En fisiología del esfuerzo, por ejemplo, llevamos 30 años en que no se evoluciona nada, se estudia mucho sobre los deportistas para que mejoren sus marcas, para que mejoren su calidad de trabajo, etcétera, etcétera, y en las mujeres nada, absolutamente nada. Un tema que ya tratamos, ¿verdad?, hace 2 años también, que era el tema de esto de la maternidad y de la fisiología en las mujeres. Concretamente, bueno, en fisiología se sigue sin hacer nada, pero en el tema de la maternidad, los médicos que atienden a las mujeres deportistas se bandean entre el paternalismo y el no hacer nada. O sea, que no, la ignorancia, porque cuando una mujer se queda embarazada, les puede ocurrir, eso dicho por deportistas, que les ha pasado, desde que les digan reposo absoluto. Y dice, oiga, reposo absoluto, que yo vivo de esto, si estoy 8 meses de reposo absoluto, más hasta que mi cuerpo se recupere, pues apaga y vámonos, me voy a mi casa. Desde eso hasta que les dicen, no pasa nada, tú sigue igual, lo que hacías siempre. Pues ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque no hay investigaciones. Lo poco que van aprendiendo las mujeres unas de las otras cuando están embarazadas, pero a nadie le preocupa el tema de la salud de las deportistas. Y como último aspecto de este mapa de desigualdades, hay que tocar, queramos o no, la violencia sexual, el acoso y el abuso sexual en el deporte. Hay una investigadora que se llama Cari Fasting, que lleva décadas, para mí la mejor investigadora del mundo en ese tema, que lleva décadas haciendo muchas investigaciones en muchos países, en todos, con mayor o en mayor o menor medida, hay acoso y hay abuso sexual. Menos en España, que ella misma es muy graciosa, porque dice, oye, que aquí tampoco, que dicen que no existe. ¿Cómo no va a existir si existe en todo el mundo? Existe en Europa, existe en Turquía, existe en Canadá, existe en Estados Unidos. Estas semanas, hace 2 o 3 semanas, el gobierno australiano hizo un discurso que retransmitió a todo el país pidiendo perdón por el acoso sexual que habían sufrido niños y niñas en su país. Y uno de los temas clave era el deporte, por supuesto, en el mundo del deporte. Estados Unidos lleva una pelea contra la pederastia tremenda en los últimos años, y también uno de los focos es el deporte. Ya hay cosas que han salido a la luz, allí no prescribe el acoso sexual a menores, y el otro la Iglesia Católica. Hace exactamente un mes hoy, un bufete de abogados de San Francisco sacó a la prensa, publicó nombres y fotos de 263
clérigos acusados de pederastas. Bueno, acusados no, pederastas. Solo de la costa oeste. ¿Qué podemos decir aquí que estemos haciendo contra el acoso y el abuso sexual? Bueno, Orleta nos dará un dato muy interesante, muy reciente, pero aparte de esto, la Fundación Vicky Bernader recogió en 2016 306.000 firmas para llevar al Congreso de los Diputados para que no prescriban los abusos sexuales a menores. Una de las personas que lideran y que ayudan en este empeño es Gloria Viseras, que fue víctima de su entrenador Jesús Carballo, que abusó de muchísimas niñas a lo largo de décadas y que los delitos habían prescrito. Claro, cuando una persona es capaz de decir que ha sido objeto de abuso, la mayoría no pueden ni decirlo en la vida, pero las que lo dicen ya tienen 30, 40 o más años, entonces ya han prescrito los delitos. Después de esto, desde 2016, habían pasado 2 años y no se había hecho absolutamente nada en este tema. Afortunadamente, ahora el Gobierno está anunciando que tomará medidas, que alargará los plazos y que se está planteando que no prescriban los abusos de violencia sexual. Pero al mismo tiempo hubo ausencias lamentables. Creo recordar que 8 federaciones de más de 100 que invitaron fueron al evento. Tampoco fue el Consejo Superior de Deporte. Estos directivos perdieron la oportunidad de tomar conciencia, de aprender desde las voces para la verdad y para la dignidad. La violencia sexual, termino ya, es el aspecto más grave de la discriminación de las mujeres. Bueno, luego está la muerte, pero bueno, hasta en el deporte llegamos hasta la violencia sexual. No se puede atajar este problema tan gordo con un plan por aquí y con un programa por allá. Hay que hacer políticas de intervención serias. El primer paso es gastar la mitad del dinero público en el deporte practicado con mujeres y hombres. Yo lo he propuesto varias veces, echan las manos a la cabeza y dicen ¡ah, imposible, estás loca, pero ¿qué estás diciendo? Digo, no estoy loca ni lo que estoy diciendo es nada raro. Es hacer cumplir la ley, que tenemos una ley de igualdad. Tan sencillo como repartir todo de manera equitativa. Y también he dicho que me llamen cuando quieran, que yo les ayudo, pero todavía no me han llamado. El deporte es una moneda de 2 caras, una mala, otra muy buena, estupenda. Por eso yo solo voy a acabar haciendo una petición a las personas que estamos aquí, que en la medida que podamos, allá donde nos encontremos, vayamos poniendo nuestro granito de arena en el mundo del deporte para disminuir la desigualdad. Primero, ¿cómo? Pues luchando, opinando en contra de este tándem tan poderoso y tan peligroso que forman la institución deporte y los medios de comunicación. Porque, repito, lo he dicho con otras palabras, pero es uno de los puntales del orden patriarcal. Refuerza lo que es la división de los roles de género y discrimina a todas las niñas y mujeres. Y el segundo, reivindicar, la segunda tarea, yo pongo tarea ya, es reivindicar la importancia que tiene el desarrollo de las capacidades del movimiento, la práctica física en niñas y mujeres, porque, y aquí volvemos al tema del cuerpo, la competencia motriz es fundamental en el proceso de empoderamiento. Estamos siempre hablando de empoderar a las mujeres y nos olvidamos del cuerpo. Entonces, hay que hacer partícipe al cuerpo en el empoderamiento. Ojo, cuando hablo de empoderamiento no quiero decir poder al estilo que siempre, androcéntrico, que siempre nos han impuesto. Estar empoderada es tener confianza en ti misma, tener autoestima, tener autonomía, en definitiva. Y eso es estar empoderada. Una mujer empoderada tiene un control mayor de su cuerpo, es más autónoma y es menos vulnerable. Estos 2 aspectos, que incluso pueden parecer contradictorios, están perfectamente imbricados y están pendientes todavía de abordar desde el feminismo. Muchas gracias.
tranquila. Plazer bat izan da, eskerrik asko. Galderak, barkatu. Matinderen hitzaldiaren ondoren Mariak hitz egingo du, gero dago kafeeko atzeden aldia, Ainoak hitz egingo du, eta ondoren, ordu terdi dakau, galdera erantzunak egiteko. Orduan, galderak eta dituzuenak nabadezute idatzi ditzakezue, bilduko ditugula, eta baita ere, nahi badezute mikrofonoz edo eskualtzata ere egin dezakezue. Bale? Orduan, denborarik galdu gabe, pixkat atzeatu ingarelako, Maria Martinei emango dio sarrera. Maria, bienvenida. Egunon. Egunon. María es profesora titular en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, lo que era antes el INEF, y es especialista en igualdad de género en el deporte. Es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y licenciada en Educación Física. Dentro de su gran bagaje está ser finalista en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 en gimnasia rítmica y campeonatos de Europa, 15 títulos de campeonato de España, bueno, un montón de méritos deportivos. Actualmente es profesora universitaria, investigadora, madre, mujer deportista y ha realizado proyectos de investigación, desarrollo e innovación sobre mujeres, jóvenes, adultas y mayores, así como acciones de transferencia de conocimiento basadas en la evidencia, para que las mujeres disfruten del movimiento y promuevan futuras generaciones físicamente activas en espacios seguros, libres de violencia de género. Un placer tenerte aquí, estoy súper contenta. Es que ricasco, un placer hacer equipo con vosotras y estar en esta tierra de mujeres poderosas y de hombres igualitarios también, ¿eh? Bueno, pues esto va de disfrutar del cuerpo. Entonces yo os iba a pedir lo primero, que hagamos un aplauso a todas las personas que están aquí, que estamos aquí, que han hecho posible estas jornadas. Pero quiero que lo hagáis así, ¿sí? Bueno, pues lo siguiente que quiero que hagáis es que levantéis la mano a aquellas personas que a diario interactuáis con niñas entre 0 y hasta los 8 años. ¿Quiénes interactúan en su familia? ¿Sí? Vale, ¿quiénes interactúan con chicas entre los 9 y los 17 años? ¿Quiénes interactúan en su vida diaria con mujeres desde los 18 hasta los 55? Vale, ¿quiénes interactúan con personas de más de 55 años, con mujeres? Bueno, pues ahora quiero que levantéis la mano quienes tenéis hermanas. Quienes tenéis madres, tenéis la suerte de que estén las madres todavía con vosotros, con vosotras. ¿Y cuántas mujeres que hay aquí son madres? Bueno, pues todas aquellas personas que habéis levantado la mano, al menos una vez, podéis tener un papel clave en que las mujeres, las chicas y las niñas disfruten de la actividad física y el deporte. Y bueno, nosotros también estamos empezando. Esta encuestita y esta clase ha sido para que nos movamos un poco, porque cuando nos movemos procesamos la información de una manera diferente. Así que lo siguiente que me gustaría que hicierais es que bueno, nos queramos un poquito, cada persona que estamos aquí, y simplemente nos masajeemos un poquito los hombros, ¿vale? Sí. Uy. Mujeres cuidándose a sí mismas. Hombres cuidándose a sí mismos. A ver el otro lado. Sí. Vale, y aquí ya no voy a dar pistas. Cada cual que escuche su cuerpo y que mueva el cuello como le pida su cuerpo. No hay pistas. Y lo último, una inspiración profunda y nos vamos a estirar. Eso que nos han dicho de pequeñas que eso no se hace en público, pues sí, vamos a respirar hondo. Y si bostezamos, vamos, fantástico. Bueno, pues ya estamos listas para empezar.
mientras voy buscando la presentación, me gustaría deciros que me ha encantado eso que ha dicho Matilde, ¿no? Que el cuerpo de las mujeres siempre ha sido un cuerpo para otras personas. Ha sido un objeto o bien para la maternidad o bien un objeto de deseo para el hombre. Es un cuerpo para otros, básicamente, para otras personas. Y que a través del deporte podemos hacer que el deporte sea una herramienta para hacer de nuestro propio cuerpo un elemento para nosotras mismas, para que disfrutemos de la vida a través del cuerpo. Ese es el objetivo. Muchas gracias. Sí, lo tenemos aquí, un momentito. Bien. El objetivo de esta conferencia, de esta ponencia, es proporcionar claves a todas las personas que estamos aquí para que niñas, chicas y mujeres disfrutemos de nuestro cuerpo. Dicen que en Euskadi os gustan las acciones basadas en la evidencia, ¿no? Que sois un referente ni más ni más sí. Y yo creo que eso se nota en todas las áreas, también en el área de igualdad en el deporte, porque cuando propuse a Ainhoa Azurmendi y a las personas que han liderado los contenidos técnicos de estas jornadas, digo, a ver, aquí no vamos a tirar, vamos a hacer cosas, a ver qué pasa, qué funciona, porque es que desde el inicio de la actual crisis económica sabemos que han cambiado esos agentes que tienen mayor capacidad de promocionar estilos de vida activos. Y desde el inicio de la actual crisis económica, la mejor variable predictora de la práctica deportiva es tener madres o padres que hayan practicado. Esa es la primera. Bueno, las personas que están aquí, seguro que algunas recordáis esa campaña de Si tú lees, ellos y ellas leen, pues esto pasa, lo mismo con el deporte. Entonces, si yo quiero que mis hijas, mis hermanas, mis amistades, mis alumnas, mis estudiantes practiquen, lo mejor es que tú escojas un estilo de vida activa. Si practicas deporte o eres activa, fenomenal, te animo a que lo continúes siendo, pero es que no hace falta ser corredora de maratones, ¿vale? Es un gesto tan sencillo como ponerte un calzado cómodo para ir a por el pan, o que escojas una ropa con la que puedes moverte. Cada acción, por pequeña que parezca, suma. Cojo el relevo de lo que decía Matilde. Cada pequeña acción, cada granito de arena puede sumar de manera importante. Y bueno, empecemos por el principio. Niñas y niños de 0 a 5 años, pues aquí se parecen mucho. El primer gesto, la primera clave, y refuerzo lo que ha comentado Matilde, facilitar calzado, ropa, juguetes y espacios activos. Vamos a ser los grandes facilitadores de movimiento, desde el calzado hasta qué escogemos en estas Navidades, qué les vamos a regalar. Para niñas, por favor, ellas también pueden ir con esas bicicletas, ¿sí? Lo de los ruedines, no, mejor estas desde el principio. ¿Por qué? Porque en estas edades, además de tener que aprender a andar, tienen que desarrollar una serie de habilidades motrices básicas que constituyen los cimientos, la base de aprendizajes motrices posteriores, deportivos o no. Y si queremos que las mujeres, cuando sean chicas, esas niñas, pues se animen a sacar el carnet de conducir, será mucho más fácil si a lo mejor le hemos hecho un regalo que permita consolidar la habilidad motriz de deslizamiento. Me da igual que sean unos patines, me da igual que sea un trineo, me da igual que sea una bici que no lleve ruedines, que permita adquirir esas habilidades motrices básicas como correr, equilibrarse o trepar. Desde los 5 años hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Necesitan 1 hora diaria
desde los 5, dice la Organización Mundial de la Salud, hasta los 17. ¿Qué hacemos? ¿Les apuntamos a una actividad deportiva 1 hora al día? Mejor, el juego libre, principalmente aeróbico. 2 veces por semana actividades de fortalecimiento. Uy, ¿eso qué significa? Actividades de fuerza. Pues mirad, la mayoría de los juegos libres que se hacen en la infancia, pues tienen fases espontáneas en donde hay carreras más intensas, hay actividades como saltar, como trepar, como colgarse. Eso es lo que necesitan niñas y niños a esta edad. Tenemos que orientar hacia la diversión. En la infancia también en relación con el cuerpo es muy importante reírse, disfrutar. Hacia la autoestima y hacia la inclusión. Recuerda que eres su referente, me da igual, sobre todo si eres su madre, pero si es su hermana, si eres su abuela, si eres su amiga, si eres su tía, te tienen como referentes. Entonces, es muy interesante que compartáis momentos y que impulséis la autonomía frente a ese, no, ten cuidado que te vas a caer, lo estoy viendo. A ver, pensamiento positivo, por favor. Vale. Bueno, bien, primero, piensa, ese reto, ¿lo quieres asumir? Sí, no. ¿Sabes cuáles son las consecuencias? ¿Estás dispuesta a asumirlas? Pero sobre todo decirle, tú puedes, tú puedes. Mejor que se bájate de ahí que te vas a caer. Niñas de 6 a 8 años y niños de 6 a 9. Continuad promoviendo el juego libre, iniciar en los desplazamientos activos. Este es un momento fantástico para empezar a ir a la escuela caminando, por ejemplo, o en bicicleta. Aprenden fácilmente. O sea, este es el momento en que cualquier cosa que les pongas les sale. Hombre, en función también de lo que quiera cada familia. Es el momento de aprender a esquiar o de aprender a deslizarse en trineo. Tenemos que ofrecer variedad, compartiendo actividad. Yo apostaría, os recomiendo fundamentalmente apostar por las actividades estacionales. O sea, hay unas actividades al aire libre y también a cubierto, por supuesto, en invierno, otras en otoño, otras en primavera, otras en verano, porque es que aprenden muy rápidamente. Podéis compartir actividad, pero cada persona a su nivel. Os pongo ahí esa imagen de esos niños y esa niña montando en bicicleta mientras el padre o una persona adulta que le acompaña, en este caso un hombre, pues va a su lado. Para mí el milagro fue cuando descubrí que mi hija podía acompañarme en el patinete y yo corriendo. Dije, bien, ya volvemos a correr, porque vamos a ver luego cómo hay retos distintos. Entonces, os invito a que exploréis las diferentes posibilidades. Como aprenden muy rápido, este va a ser un momento de empezar a contar con la ayuda de profesionales. Escoged bajo dirección profesional iniciación deportiva o en actividades físicas en las que primen el juego y las habilidades motrices básicas. Aquí tenéis que haceros eco de lo que ellas y ellos prefieren, pero guiar para que tomen decisiones. Repito, iniciación deportiva en muchos deportes. Todavía no va a llegar el tiempo de la especialización. De hecho, yo recomiendo que les alejéis de una especialización temprana. O sea, hasta los 8 años, variedad. Oye, yo vengo de la rítmica y es un deporte de especialización temprana. Que tenéis una niña que le encanta la rítmica y que ya quiere empezar a competir, pues fantástico. Pero proporcionarle en los momentos de ocio variedad. Que no coja todavía un único deporte. Orientar hacia la diversión, la autoconfianza, el escoger o el plantearse experiencias, vivencias, también retos y la socialización. Si todavía no lo han hecho, los 8 años es la edad tope para aprender a nadar o cualquier otra habilidad motriz básica. Y aquí llega el primer momento barrera que tenemos las mujeres. Va a haber 2. Uno de ellos es la adolescencia. Son conscientes de que este sistema deportivo ejerce una discriminación contra ellas. Estos son los resultados de un estudio sobre igualdad de género en el deporte realizado por ONU Mujeres, ¿no? Y decían que
Niñas y niños creen que son igualmente capaces en el deporte y sin embargo son conscientes de que su entorno hace diferencias por género y ejerce discriminación hacia las niñas. Aquí empiezan a encontrarse más barreras, menor oferta, peor calidad, menos referentes, menos modelos. Y junto a estas barreras de tipo psicosocial, el que nosotras maduremos antes hace que tengamos o que surjan unas barreras diferentes. ¿De qué os estoy hablando? Bueno, entramos en ese periodo en donde las mujeres comenzamos, y los hombres también, comenzamos nuestro tránsito para hacernos o pasar de la infancia a ser mujeres. Entre los 9 y los 12 años. Estoy hablando de la prepubertad y de la pubertad. Os recuerdo que la edad de la primera menstruación en España está en torno a los 11 y los 12 años. Y entonces aquí hemos tenido un momento posterior en donde las niñas han venido muy arriba. Me sale todo, soy súper competente, venga, quiero aprender de todo. Y además, como ellas maduran antes, pues de repente va a ser una niña la más alta de la clase. Y es que así como a las mujeres se nos da una señal clave, y a los hombres también, para hablar de la primera menstruación, que es cuando empiece a aumentar la sección transversal del pezón, ahí, cuando llegue ese momento, tienes que empezar a hablar de menstruación. Si hablamos de movimiento, tenemos que tener en mente una señal clave. Y es cuando los pantalones se quedan cortos rápidamente. En ese momento en donde crecen exponencialmente, primero las piernas, luego los brazos. Atención, porque este es el periodo vital en donde hay un crecimiento más importante, mucho más que el de la lactancia. Curiosamente, a mí en INEF no se me hablaba de esto. Bueno, pues comienza antes en las chicas. ¿Y por qué os estoy hablando de esto? Porque aparece un periodo en donde algunas mujeres, especialmente en las clases de educación física, pues empiezan a tener vergüenza de ese cuerpo que está cambiando, que está empezando a hacerse mujer. Y que en los niños va pues 2 años más tarde. Con lo cual empiezan a... el cuerpo que me escondo, y resulta que está en un periodo en donde necesitaría todo lo contrario. Es un cuerpo que crece muy rápidamente. Es como tú cuando cambias estoy pensando en cosas que se mueven, de bicicleta, de esquís, de coche, ¿verdad? Es lo que tienes que hacer, incluso de traje. ¿Qué haces tú cuando consigues una ropa nueva, ¿no? Ver cómo me puedo mover con ella. Pues con el cuerpo pasa exactamente igual. Mi cuerpo está cambiando rápidamente y lo que tengo que hacer es tener vivencias que me permitan adaptarme a ese cuerpo que está cambiando. En gimnasia lo tenemos súper claro porque cambia el centro de gravedad. Y entonces con las gimnastas tenemos que empezar, o sea, como si partieran de cero. O sea, de cero. Cambia el centro de gravedad y hay que volver a aprenderlo todo. Entonces, este mensaje sí que me gustaría haceroslo llegar. Cuando las chicas comiencen con el estirón, piernas y brazos que se alargan, hay en ese momento que tenemos que facilitarles movimiento, facilitar esa adaptación para prevenir la torpeza por inactividad. Aquellos especialistas que estudian la competencia motriz observan que entre las chicas hay unos mayores niveles de peor competencia motriz, o una palabra que es muy fea, pero que es así, que es torpeza. Es que las chicas son más torpes. Pues no, cuando luego se hacían estudios o investigaciones para ver realmente por qué tenían esa peor competencia motriz, la mayoría de las chicas eran una torpeza por inactividad. Es decir, por una baja estimulación, pocas oportunidades para moverse. ¿Cómo lo podemos resolver? Yo recomiendo que promováis en torno a 3 actividades al año. Así como el periodo anterior era en invierno una cosa, en otoño otra, y en primavera descubrimos las cometas, y en verano nos vamos a nadar y a jugar. Ahora 3 actividades fundamentalmente donde se sienta competente. Ocio y desplazamientos activos. Es un momento en donde pueden buscar los grupos unisexuados. Esto es algo que estamos viendo.
y que tienden a esos espacios seguros de práctica. Es cuando de repente quieren quedar con las amigas y jugamos al Just Dance. ¿Quién conoce el Just Dance? Para mí ha sido un descubrimiento. Bueno, son esos... se puede jugar en casa con otras amigas y son juegos de coordinación, de baile. Y lo quieren y buscan a sus amigas. Aunque tenemos que orientar hacia la autonomía, hacia la diversión y la socialización con pares, le tenemos que explicar que pueden aparecer algunas barreras. Por ejemplo, las chicas que juegan al fútbol, pues ahora empieza una nueva realidad. Y es que en esas competiciones pues ya no están los equipos mixtos. Pero bueno, que tú puedes seguir jugando al fútbol o practicando pues en otros espacios o en otras instalaciones. O las niñas que de repente el equipo de rítmica ya pues no continúa. Entonces no hay suficientes niñas para formar equipo. Entonces en ese sentido creo que aunque tengan una actividad que se sienta competente, que no se queden solo con un deporte, con una actividad, sino que puedan tener dos más, para que cuando ese equipo de fútbol, que era donde se focalizaban para practicar, se cae o no continúa, pues puedan seguir practicando en otros espacios. Recordad que están preparadas para competir y para entrenar resistencia aeróbica, fuerza-resistencia y antes que ellos velocidad, bajo dirección profesional en espacios seguros libres de violencia. En ese sentido deciros que aquí en Euskadi sois referentes en generar espacios seguros. Dorleta ahora os va a comentar al final de la presentación, a continuación, pues esas herramientas que se ponen a vuestra disposición. Pero me gustaría deciros varios tips, porque creo que es importante que os hagáis eco de cuáles son sus preferencias, pero que tenéis que orientarles, ¿no?, de cara a tomar decisiones o a escoger. Entonces, mi recomendación, la primera, un espacio seguro, libre de violencia, con violencia, tolerancia cero. Aquel espacio donde tú escuches, corres como una niña, ¡ay, no seas mariquita! Si encontramos otro en donde violencia, tolerancia cero, mucho mejor. En donde aparezca el triángulo: profesionales del deporte, menores y familias. Donde no esté la ley de la omertad, eso de lo que en el gimnasio pasa, en el gimnasio se queda. No, que pueda haber una comunicación. Y también especial atención a pues aquellos profesionales, aquellas organizaciones, aquellos clubes que ponen especial atención a que nunca los menores se queden con un adulto en el vestuario, en un desplazamiento a casa, en una concentración. Recordad que el deporte tiene cosas muy positivas, pero por estas situaciones de alguna manera favorecen el que puedan aparecer algunas situaciones de riesgo. Bien, estaba cerrando este espacio diciendo que sería recomendable contar con dirección profesional en espacios seguros, libres de violencia. Libres de violencia y también con otra cuestión. Porque ya entramos en el ciclo o en el paso siguiente, ya hemos entrado en la pubertad. Supone que aquí ya ha hecho aparición la menstruación. Es el salto también al instituto. Yo no sé aquí, pero al menos en Madrid el tema de los deberes ahora mismo también, ¿no? Es importante orientar para que puedan conciliar ocio y responsabilidades con ser físicamente activas. Entonces, encontremos o reservemos un espacio de calidad en el fin de semana para movernos. Me da igual si es en tu partido de fútbol o era en tu equipo de gimnasia rítmica hace años, o ahora es que nos vamos al monte, o ahora es que nos vamos a caminar, o que hoy nos vamos a coger setas o a ver mariposas, o nos bajamos a la playa, lo que sea, pero que ellas entiendan que en esa familia se reserva un espacio de calidad para movernos y para disfrutar del movimiento. Chicas alcanzan antes el máximo rendimiento físico. También en resistencia anaeróbica y fuerza máxima, que son como las dos capacidades más intensas a nivel físico. Es el momento que puedan focalizarse en un deporte o actividad.
Vuelvo a repetir lo mismo, que escoged que sea bajo dirección profesional en espacios seguros. Y atención, porque el deporte puede impulsar una visión positiva de su ciclo menstrual. Bueno, paso aquí a la siguiente tabla, en donde, bueno, estos números, un poco el mensaje que os quiero hacer llegar es la frase que hay arriba, que el deporte no tiene género, pero sí edad. Y que así como las chicas, fijaros que en más clarito tenemos las chicas en rojo, pues resulta que pueden empezar incluso a entrenar antes que los chicos, porque maduramos antes y alcanzamos el rendimiento físico máximo antes. Fijaros, en fuerza-resistencia, el máximo las mujeres a los 15 años. Y los hombres, en la fuerza máxima, tendrás que esperar hasta los 20 años para poder alcanzar su fuerza máxima. Entonces, no las echéis vosotras para atrás, porque las niñas, las chicas, pueden empezar a entrenar antes que ellos. Y hay una cosa que yo creo que sería, o que creo que puede hacer el deporte, y es ofrecer una visión positiva de la menstruación, del ciclo menstrual. Este es uno de los grandes tabús en el deporte. Bueno, en el deporte y yo creo que en la sociedad en general, ¿no? Es que no se habla de menstruación. O que la menstruación, pues ya no tenemos la menstruación y entramos en otro periodo. Entonces, creo que el deporte, si gestionamos bien esta circunstancia, puede ayudar a que las mujeres percibamos ese regalo. Para mí es un regalo, respeto que para otras personas lo perciban de una manera diferente, pues de una manera muy positiva. Mirad, esto es un mesociclo. Un mesociclo es cómo dosificamos el entrenamiento las personas que entrenamos a lo largo del mes, dosificamos las cargas, ¿sí? Y si eres hombre, pues la primera semana entrena más o menos al 25%, la siguiente al 50%, y entonces llegas al 75% en la tercera semana, y luego esta es de recuperación. Y así vamos metiendo las cargas, pam, 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 si eres un hombre. Pero si eres una mujer, a partir de que tienes el periodo, la menstruación, tienes que ajustar esas cargas. Y me da igual si eres alguien que pasea, alguien que corre, con fines recreativos o con fines competitivos. Las mujeres, hay una frase que a mí, yo creo que, bueno, al menos me fue en su momento muy, muy reveladora. Dicen que cada mes somos 4 en una. ¿Sí? Entonces, la primera semana, después de la menstruación, es el momento perfecto para competir. Y estás que te sales. Si te vas a caminar al monte, haces cumbre. Si tienes que dar una conferencia, estás especialmente expansiva. ¿Sí? Primera semana después de tener la menstruación. En el momento de la ovulación, bueno, pues la carga ya estamos como al 45%. 45%. Es un momento de estar más en la escucha, estar receptivas. Si entrenas, pues ese día no vas a tener tantas ganas, ¿vale? No, que ya no te apetece es subirte a la cumbre. Pero mira qué paisaje tan bonito, allá a medio camino de la montaña, nos quedamos aquí. Fíjate, menuda piedra para comernos aquí el bocadillo. Estás en ese momento. La siguiente semana vuelves a estar al 60%. Ese es otro momento fuerte para entrenar o para salir. Que te llaman las amigas, venga, vente, que nos vamos a pasear. Y hoy vamos a probar a patinar. Y dices, esta semana sí, venga, lo voy a probar. Y llega el momento de la menstruación. Pues en este momento, tranquilidad. Escuchad a vuestros cuerpos. ¿Sí? Hay mujeres que tienen una visión de la menstruación, o, bueno, pues diferente. Yo creo que este proceso pues es tan diverso como mujeres somos. Pero desde la perspectiva del entrenamiento, esta semana no entrenes flexibilidad. Y atención,
Porque tus ligamentos están mucho más vulnerables. Entonces, si juegas al baloncesto, hay muchas más posibilidades de lesionarte. O sea, si te cae la semana de esquí con la menstruación, suavita, en pistas verdes. Porque si te caes, ahí seguro que pillas, ¿vale? Porque tu rodilla está mucho más vulnerable. Entonces, es información que tenemos que tener en cuenta o considerar. Niñas, chicas, mujeres, que entendamos o que el deporte, si es capaz de hacernos tener una visión positiva de nuestro ciclo menstrual, yo creo que sería fantástico. En cualquier caso, en que en el deporte el ciclo menstrual no sea un tabú, creo que es algo ya muy positivo. Estábamos hablando de las chicas de entre 9 a 12 años, los chicos de 10 a 14 años. ¿Sí? Y aquí veo que hay una errata, porque estamos ya de 13 a 17 y desde los 15 hasta los 19 años. Aquí, este es un momento en donde habíamos hablado de orientar para conciliar ocio y responsabilidades con ser activas, que las chicas alcanzan su máximo rendimiento, ya pueden apretar, ya pueden escoger un único deporte. Si les apetece competir o si les apetece pues, desplegar su talento en el deporte. Pero si quieren coger otro tipo de práctica más orientada a la recreación, recordad que tú vas a estar interesada en promover la autonomía y el bienestar, pero que ellas y ellos van a practicar por diversión y por socialización. En este periodo de la vida son súper importantes los iguales, los pares. Si está en un grupo en donde hay personas activas, por muy sedentaria que haya sido esa niña, van a arrastrarla, pero lo más habitual es al contrario. Entonces hay que tratar de 5 minutos, gracias, Dorreda. Hay que tratar de alguna manera en potenciar o colaborar o promover, seguir promoviendo esa ropa, espacios, equipamiento para que continúen siendo activas. Recordad que en algunos deportes de identidad juvenil, deporte y salud no siempre van unidos. Y aquí, a partir de esta edad, pues va a cambiar un poquito. La familia ya tiene peso. Estos son los agentes que tienen peso en un estudio que hicimos en la población española, en donde veíamos que eran estos los agentes que tienen verdadera importancia a la hora de adquirir estilos de vida físicamente activos. La población estudiada fue entre 15 y 35 años. Entonces vimos que la familia, al tener padres, madres, entornos, comunidades personales activas, ayudaba mucho. Después la escuela, después tener modelos, los iguales, importante. Y las campeonas y los campeones tienen peso, sobre todo para aquellas personas que les gustan competir, en torno a un 30%. Y recordad que aquí pues la juventud ha cambiado. Esta es la generación de los youtubers y de los instagramers. Entonces es importante que tengan esos referentes, sus iguales. A las personas que tengo aquí que ya están dentro de una dirección de deportes, pues bueno, tenemos que conectar o ofrecer esos modelos de vida activo con los que puedan sentirse identificados. Bien. Y a partir de los 25 años ya hay una concepción muy diferente del deporte. Se empieza a practicar por salud. Se empieza a concebir el deporte como algo más vinculado al cuidado de la propia salud. Aquí aparece el segundo momento de riesgo de abandono de la práctica. En las mujeres, incorporación al trabajo, maternidad. Y surge la ética del cuidado. Chan, chan, chan. ¿Qué es eso? Hacer del cuidado de otras personas algo más importante que el cuidado de tu propia salud. Entonces, tenemos mujeres que además empiezan a caminar porque es que es muy importante para su bebé. Y luego, ¿qué sucede? Pues que dan el siguiente paso, ¿vale? Y hasta se llevan al bebé a correr. Pero aquí empezamos a tener muchísimas barreras y empezamos a ver muchas madres que es que no fallan llevar cada semana a sus hijos, a sus hijas a clase de natación, pero que es muy difícil encontrar un espacio para que ellas se cuiden, para que ellas practiquen.
¿Qué podemos hacer en ese sentido? Bueno, yo creo que estrategias claves, porque esto es todo un reto, ¿eh? Estamos empezando a investigar a las mujeres adultas y ver cómo podemos hacer. Vive esa maternidad como una oportunidad, ¿vale? Echándole las zapatillas para la niña y para ti, y para la abuela también, y para la tía, todas cómodas. Vámonos allá al parque, a jugar, a reír, a que quizás esa nueva generación nos despierte esa conexión, esa nueva manera de estar en el mundo, de movernos. Y una de las cosas que vimos en una investigación que realizamos es que también los padres nos pedían desarrollar esa ética del cuidado a través del deporte. Me encanta, he puesto como ejemplo de buenas prácticas este cartel de la Diputación Foral de Vizcaya que ponía: coger olas con tu hija fortalece la espalda, los abdominales y el cariño. Haz deporte en familia y consigue una relación en plena forma. Sí, y esto está muy bien. Pero también que las mujeres se reserven un espacio para ellas, para encontrarse con sus iguales. He puesto aquí una imagen, ¿no?, de yoga, porque es que algunas mujeres tenemos una manera diferente de conectar con el cuerpo y nos puede gustar mucho escalar o jugar al fútbol o hacer yoga o simplemente bailar. Entonces, que este nueva etapa vital, esta circunstancia nos permita también disfrutar y explorar de otras formas de vivir el movimiento, sin competición o con competición, o cada cual como quiera. Y recordar sobre todo que a partir de los 8 años, 11 años, pero cuando las mujeres viven eso de que hijos, hijas ya caminan solo, por lo menos no tienes que dar de la mano, al menos para caminar, para otras cosas todavía les acompañas. Sois un modelo fundamental, estáis siendo las mujeres mayores un referente para muchas mujeres que somos madres. Entonces, desde aquí, daros las gracias porque habéis sido una generación que no habéis tenido una educación física y que os habéis lanzado a caminar, a hacer gimnasia de mantenimiento, a descubrir vuestros cuerpos, a conectaros con vuestros cuerpos, que os necesitamos, porque sois un referente a vuestras amigas, a vuestras hijas. Decidnos, afloja un poco, vete tú también a pasear o vente conmigo. ¿Sí? Un reto que tenemos desde la investigación, seguir ampliando el conocimiento de qué es lo que sucede con las mujeres cuando el ciclo menstrual se marcha. Ahí es cuando nos recomiendan que practiquemos actividad física. Entonces, en ese sentido, animaros a que seáis modelos, que descubráis en cada espacio, en cada localidad, esas posibilidades que tenemos para que otras mujeres os podamos seguir. Un minuto de Orleta, fin de la jugada. Recordad que vivís en un espacio que tiene muchas actividades para las mujeres inspiradoras. Aprovechadlos. Que tenéis herramientas a vuestra disposición. Esta es la última que os recomiendo. Es Salud, Deporte y Femenino. Es el informe Faros. Aquí se recogen las claves que os he comentado en esta conferencia y otras recomendaciones como, por ejemplo, cómo hacer un triángulo, ese triángulo familia, menores y profesionales del deporte. Y un homenaje pues a los grandes... Bueno, en este caso, la gran maestra que he tenido yo, que ha sido mi hija, esa sombrita pequeñina que me hace jugar y reír. Y deciros que cada acción y cada persona, por pequeñas que parezcan, suman. Que actuéis. Es que ricasco. Eskerrik asko, Maria. Seguru nago galderak eta gauzak euko dituzuela, lehen esan den bezala ondorengoak utziko deu. Orain daukauk kafe hartzeko, atzeden aldi bat, 30 minutukoa. Jakintza zuela, urrengo izlariak euskeraz hitz egingo du. Orduan behar dezutenak, mesedez, zeak hartu, aurikularrak hartu. Cogéis auriculares si en la siguiente conferencia va a ser en euskera.
Ordu erditxo bat kafe hartzeko, 12 orden gutxitan, puntual lista pasako du da.